Existe una roja hebra criminal en la madeja incolora de la vida, y nuestra misión consiste en desenredarla, aislarla y poner al descubierto sus más insignificantes sinuosidades. Hola, mi nombre es Joel Grijalva. Estamos de nueva cuenta en el canal de YouTube de Seda Editores en la sección de reseñas. El día de hoy me gustaría hablarles de Estudio en Escarlata de Sir Arthur Conan Doyle. Sir Arthur Conan Doyle fue un médico escocés y un escritor notable. Escribió ciencia ficción, novelas históricas, pero sobre todo es famoso por haber inventado al personaje llamado Sherlock Holmes. Sherlock Holmes aparece por primera vez en 1887 en una pequeña novelita que se llama Estudio en Escarlata, que es de la que les quiero ya platicar este día. ¿Por qué les voy a platicar de Estudio en Escarlata, que es una novela muy vieja, y por qué quiero recomendárselas a ustedes? Bueno, lo que pasa es que es una de mis novelas favoritas, la leí hace mucho tiempo, me gustó mucho, y además Sherlock Holmes, que nace en esa novela, que aparece por primera vez en esa novela, es uno de los personajes más conocidos, más típicos de la literatura y de las películas y de las series de televisión. Por ejemplo, ahorita existen series de televisión que se pueden descargar o se pueden ver en streaming, que son Sherlock, por ejemplo, Elementary, que es otro Sherlock Holmes en Estados Unidos, pero también está Doctor House, que es un tipo de Sherlock Holmes, aunque es un médico en esta ocasión. También tenemos El Mentalista, otro tipo de Sherlock Holmes, y así cientos y cientos de referencias. Holmes es uno de los personajes que más aparece como referencia o directa o indirecta en muchísimos tipos de medios. Incluso Spock, el personaje de Star Trek, es una suerte de Sherlock Holmes, e incluso hay un juego ahí en el que, siendo Spock un descendiente de seres humanos, en algún momento hace una referencia a Sherlock Holmes y pareciera que fuera descendiente del mismísimo Holmes. Bueno, Estudio en Escarlata, 1887, es una novela buena, es una buena novela, es una novela muy entretenida, es mucho más interesante por la presentación de los personajes, la perfilación del personaje de Sherlock Holmes y de John Watson, que son los dos compañeros. Es muy buena, los conocemos y sabemos cómo van a ser, y sus personalidades quedan muy bien definidas a partir del momento en el que se conocen, ese icónico momento en el que Watson viene de la guerra, es un doctor que viene de la guerra y está buscando un compañero, conoce a Sherlock Holmes. Sherlock Holmes deduce inmediatamente que viene de Afganistán, y entonces quedan de vivir en la calle de Baker, en el número 221B, que es una calle muy famosa y es un número muy famoso gracias a estos personajes. El primer caso que resuelve Sherlock Holmes en compañía de John Watson es el llamado Estudio en Escarlata, cuyo nombre proviene de la cita que leía al inicio de esta sección. El caso es muy interesante y comienza justo cuando John Watson ya nos platicó quién es Holmes. Sherlock Holmes es un personaje muy curioso porque es muy, muy astuto, es muy inteligente y tiene conocimientos muy desequilibrados, sabe mucho de muchas cosas, sabe muy precisamente algunas cosas y otras las desconoce por completo. Watson incluso hace una lista donde nos dice de qué cosas sabe mucho Sherlock Holmes y de cuáles no. Y entre las cosas que conoce mucho está la química, es un gran conocedor de la química, es un conocedor de la anatomía, aunque no es muy sistemático, pero por ejemplo desconoce completamente que la Tierra gira alrededor del Sol. Sherlock Holmes solo tiene espacio en su mente para los conocimientos que le permiten resolver casos. ¿Qué tiene de interesante? ¿Por qué es tan interesante el estudio en Escarlata? Bueno, porque diseña todo lo que va a ocurrir en las novelas, las 4 novelas y los más de 50 relatos acerca de Sherlock Holmes. Resulta que ocurre un asesinato, aparece un señor muerto en una casa abandonada. Sherlock Holmes es un detective consultor, es decir, es un consultor externo, digamos, como detective, y Gregson y Lestrade, que son otros dos de los personajes que aparecerán constantemente,
Le piden ayuda para resolver el caso. Sherlock Holmes invita a Watson a ir a la casa esta donde encontraron al señor Trevor, que ya sabemos entonces que se llama Trevor. Y desde el inicio comenzamos a ver que Sherlock Holmes empieza a fijarse en cosas que los policías no se fijan. Se fija, por ejemplo, en los pasos de las personas que estuvieron entrando y saliendo de la casa. Descubre algunas cuestiones acerca del señor que está muerto. Él es el que encuentra un letrero en la pared que dice Rache. Y entonces los policías tratan de apostar a que la idea es que ahí alguien se llamaba Rachel, pero Sherlock Holmes deduce que en realidad se trata de la palabra alemana Rache, que quiere decir venganza. Además está escrita con sangre, sangre que no puede provenir del muerto porque el muerto no está sangrando, no tiene ninguna herida y al parecer fue envenenado, o eso es lo que supone Sherlock Holmes. Bueno, la historia se desarrolla con el único fin de hacer que Sherlock Holmes descubra al asesino y nos cuente cómo llegó a la conclusión de quién era el asesino. Y entonces conocemos, para resolver el caso, vamos conociendo que el señor Enoch Trevor es un perverso. Resulta que está de visita, es un estadounidense que está de visita en Londres en compañía de un amigo que se apellida Stangerson. Y resulta que el señor Trevor ha tenido problemas con la dueña de la casa de huéspedes en la que se está quedando, pues intenta besar a la hija. Incluso el hermano de la chica jura que lo va a matar porque trató de violentar a su hermana, y esto hace que en algún momento los policías supongan que el hermano de la chica es el asesino, incluso lo aseguran firmemente. Sherlock Holmes intenta ir más allá y lo que intenta hacer es hablar con el señor Stangerson y resulta que lo encuentran muerto. Esto complica el caso y Sherlock Holmes tiene que apelar a todas sus habilidades. Llega a deducir que el envenenamiento del primero fue una especie de envenenamiento voluntario, es decir, no hay señales de violencia y el señor se tomó una pastilla con la que murió. Stangerson fue matado de manera distinta, parece que fue acuchillado, pero Sherlock Holmes descubre que hay dos pastillitas, cosa que es bastante curiosa porque en los dos casos parece que ha habido el uso de pastillas y lo que resulta extraño es que haya dos pastillas. Después descubriremos que una de ellas está envenenada y la otra no. No les voy a platicar el método que utiliza el asesino para hacer que la persona que va a morir tome la pastilla. Pero esto me recuerda, por ejemplo, a Matrix. Estas dos pastillitas que son una escena muy icónica de Estudio en Escarlata aparecen de alguna manera en Matrix cuando se le ofrece a Neo la posibilidad de tomar una de las dos pastillas, la que le llevará a la realidad y la que lo regresará a la Matrix. Así es Sherlock Holmes. Sherlock Holmes está lleno de detallitos que después vamos a encontrar en muchas otras obras. Y además también está lleno de homenajes a otras obras. Por ejemplo, aunque es poco mencionado, finalmente es claro que Sherlock Holmes es una suerte de Quijote, que John Watson es una suerte de Sancho Panza, y la relación entre ellos es muy similar a la que tenían el par de manchegos cervantinos. Sherlock Holmes es un tipo muy inteligente, pero es muy fantasioso en el sentido de que su mundo solo es resolver problemas de tipo criminal, y Watson es un hombre más apegado a la tierra, con los pies más en la tierra, que jala a Sherlock Holmes constantemente hacia el mundo real. Entonces, aunque es poco conocida la relación o poco mencionada la relación, me parece que hay mucho que ver entre el Quijote y Sherlock Holmes y Watson y Sancho Panza. Otras cosas que ocurren, no les voy a platicar en qué concluye, la cuestión es que obviamente lo resuelve, Sherlock Holmes lo resuelve muy bien y tiene unos detalles interesantes la novela. Resulta que tanto el asesino como los muertos, el par de muertos que eran unos amigos, son estadounidenses. Hay un momento en el que una vez ya atrapado el asesino, ya conocido el asesino, hay una suerte de flashback en la novela que nos cuenta cómo ocurrió todo, cómo empezó la serie de hechos que llevarían finalmente a la muerte de estas dos personas. Los hechos que ocurren tienen que ver con violencia, tienen que ver con la exigencia de un par de señores a que una chica se case con ellos.
y todo está ubicado en el estado de Utah, en los Estados Unidos, en la zona de los mormones, e incluso los personajes tienen que ver con la religión mormona. Esto es curioso porque Estados Unidos aparece en la novela de Sir Arthur Conan Doyle, aparece como un lugar exótico y salvaje, algo que después y que recientemente vamos a ver pocas veces. El lugar extraño, el lugar poco civilizado, el lugar en el que ocurren cosas exóticas, incluso poco aceptables, es Estados Unidos. Los personajes vienen de los Estados Unidos, traen sus problemas, traen sus cuestiones de venganza, sus perversiones y su manera rara de entender el mundo, y la llevan a Londres, que es una ciudad completamente civilizada, cuyo máximo ejemplo es Sherlock Holmes, que es un experto en la deducción. Creo yo que actualmente sería un poco incorrecta la novela en ese sentido. La descripción o la imagen que se presenta de los mormones no es muy agradable, pero bueno, estamos en 1887. La novela sobrevive sin esa sección, sobrevive, no es necesaria, parece incluso una distracción un poquito. Al parecer, Sir Arthur Conan Doyle no le bastaba Sherlock Holmes, sino que también le gustaba hacer estudio antropológico, estudio social. Entonces nos presenta una historia curiosa, interesante, que finalmente termina explotando en Londres con el asesinato de las dos personas. Hay que leer Estudio en Escarlata, vale mucho la pena, es una gran novela, es muy interesante y además es pequeñita pero condensa un montón de características de Sherlock Holmes y de las imágenes que tenemos sobre Sherlock Holmes más claras. Su red de espías, niños de la calle que le dan informes, aparece los diálogos entre Sherlock Holmes y Watson, en las que Watson sospecha siempre de las cosas que dice Sherlock Holmes y Sherlock Holmes lo acaba apantallando cada vez que descubre algo. Aparecen los policías, les decía, Lestrade, por ejemplo, aparece ya en ese momento, que va a ser siempre un contrapunto de la policía institucional con Sherlock Holmes. Entonces, vale mucho la pena, es muy interesante, es muy agradable la novela, es una muy buena manera de empezar la lectura de Sherlock Holmes y es una buena manera de encontrar a un personaje que tiene más de 100 años en la nueva literatura y en la nueva televisión y las nuevas películas. Ahorita me acuerdo de otra serie, Casa de Papel, por ejemplo. Hay un profesor en Casa de Papel muy inteligente que planea un robo con unas personas a las que bautiza con nombres de ciudades, y hay una escena en algún momento de la serie en la que está a punto de ser atrapado y finge estar borracho. Esta escena específica del asesino que está, o del asesino del criminal, porque en este caso el profesor no era el asesino, pero el criminal que está a punto de ser atrapado, que finge ser un borracho y por lo tanto es descartado por los policías, ocurre también en Estudio en Escarlata. No les voy a decir en qué momento y no les voy a decir con qué fin, pero así es. Entonces, hay que leer Sherlock Holmes, se los recomiendo muchísimo. Recuerden, este es el canal de reseñas de Seda Editores. Nos da mucho gusto compartir con ustedes los libros que nos gustan. Si quieren adquirirlo, Estudio en Escarlata es un libro muy accesible, muy interesante, es pequeñito. Está aquí abajo la liga para que lo adquieran. Y bueno, pues si les gustó la reseña pueden suscribirse, denos un like, comenten y muchísimas gracias. Espero que les guste este libro.